dedicado tiempo para abordar esta clase que es parte del intensivo, pero al mismo tiempo creo que es algo que nos edifica a todos, este tema tan importante que seamos ministrados en él, acerca de la revelación de Dios como un Padre. Y de verdad que es muy notable en la vida de una persona cuando Dios le ha hablado y le ha revelado que el Señor es su Padre celestial, como lo hablábamos la semana pasada, que ese espíritu de adopción viene sobre nosotros no como una letanía al orar, sino como algo tan profundo, tan interno, que nos permite a nosotros realmente ser transformados en todo lo que somos por lo que Cristo ha hecho en la cruz y lo que Él ha hecho de acercarnos a Dios como un Padre. Entonces déjame orar para entrar a lo que vamos a hablar el día de hoy. Está bien, vamos a orar y que el Señor vaya trayendo a nuestras vidas y corazones mayor revelación. Señor, gracias por tu presencia. Tú estás en medio de nosotros, en medio de todo lo que estamos viviendo. No dejas de hacer presente tu mano, tu amor, tu misericordia hacia nuestras vidas, y por eso te damos muchas gracias. Oramos para que tú hables también en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hoy nos vamos a centrar en un par de pasajes. Uno está en Gálatas y obviamente veremos algunos otros pasajes, y otro nos vamos a ir hasta Génesis, un poquito hablar de la vida de Jacob. Estos dos pasajes serán lo que en donde centraremos la temática de esta noche. ¿Y por qué Gálatas? Porque el apóstol Pablo, en años previos, antes de escribir la carta a los Gálatas, que Galacia es una región en la zona turca actual, donde habían varias iglesias, y Pablo le escribe a este grupo de iglesias. No es solamente una congregación, sino varias. Y anteriormente yo te he platicado que en la agenda que publicaba el apóstol Pablo, sí, en sus redes sociales, de sus viajes evangelísticos, sus viajes de plantación de iglesias y el proyecto que él traía en cuanto a dar a conocer el evangelio, siempre detrás de él iba, como cosa hecha adrede, un grupo de judaizantes, los cuales lo seguían para desmentir lo que él hablaba. Él venía hablando del evangelio, él venía hablando de la gracia, él venía hablando de esto como apóstol a los gentiles, de decirle a los gentiles que eran salvos por gracia y que realmente no tenían que apegarse a la ley para vivir y ser salvos. Pero después del apóstol Pablo, detrás de él venía un grupo de personas, esto es lo que dicen los historiadores, que venían y decían: no, o sea, si eres salvo por gracia, pero es importante que guardes la ley. Y él venía y explicaba esto, y no nada más traía la explicación de la crucifixión de Cristo, del poder de Dios, sino que vamos viendo a lo largo de la Biblia que le acompañaba el respaldo del Espíritu Santo, y cuando llegaba a una iglesia se derramaba el Espíritu Santo de forma sobrenatural sobre ellos, sobre las congregaciones. Y aquí es donde empieza el argumento, precisamente en Gálatas capítulo 3, porque bueno, en sí la epístola toda es muy interesante. Nosotros hicimos un estudio de ella en el pasado, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a estos cristianos de esta zona en Galacia y les empieza a decir qué les pasó, por qué estos cristianos de repente fueron fascinados. Es la palabra que podría traducirse, pero es una palabra que también traduce a la palabra hechizo. Hay otras traducciones que dice es como si los hubieran embrujado. Usa una palabra tan fuerte, tan agresiva, para hablar de que este grupo, que en una ocasión por la predicación del evangelio reciben el evangelio de la gracia y reciben por la misma gracia el Espíritu Santo que toca sus vidas, y los dones del Espíritu empiezan a funcionar en medio de ellos, de repente estos otros que seguían a Pablo, después de que se iba, entraban, se inmiscuían dentro de las congregaciones y empezaban a hablar esta onda de que habla de un espíritu de religiosidad,
o legalismo, pero podríamos también catalogarlo como un espíritu de esclavitud y de orfandad, porque a final de cuentas eso viene siendo aquello que va en contra del evangelio de la gracia. Y recordemos, antes de leer el pasaje, recordemos que el espíritu legalista o el espíritu religioso, esto es muy importante entenderlo, te va a anclar a un concepto de ser valorado o tener tu identidad a través de lo que haces, a través del performance, a través de tu funcionamiento. Ahí radica el espíritu de religiosidad. Y Pablo lo que hace es que a través de las escrituras y el testimonio del Espíritu Santo, y yo podría decir también que con cierta desesperación, porque ese es el tono de lo que se está escuchando ahí, una desesperación por una iglesia que recibió gracia, que se movían en el Espíritu. De repente él en esta desesperación empieza a hacer esta apologética o este argumento defensor en cuanto a que regresar a la ley es regresar a la esclavitud / legalismo, religiosidad y por último orfandad y temor. Y allí es donde empieza esto. Y también decir lo siguiente: siempre de los siempre, el espíritu de religiosidad será una tentación para nosotros, porque nos encanta que nos vean, nos encanta que nos digan: mira, qué bonito lo hiciste, wow, qué padre, haces esto, aquello, enseñas, cantas, sirves o lo que tú quieras. Y no se diga si el Señor nos usara en algo, que nos dijeran alguna palabra de afirmación, pues obviamente hay una parte buena, pero hay una parte del ego nuestro donde nos gusta esa porción que muchas veces comemos, pero no es del todo buena. Y siempre será una tentación el espíritu de religiosidad decir: mira, la llevo bien, ahí, soy buen cristiano. Así como lo compartí el domingo del hermano mayor y el hermano menor, ¿verdad? A veces tenemos esa tendencia. Pero leo el pasaje porque el apóstol lo aborda de esta manera. Dice Gálatas 3:1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Esta es la palabra que, si tú la ves en griego, es hechizó, embrujó. O sea, es muy fuerte, porque así se siente. Cuando una persona entra en la religiosidad, en el legalismo y se atora en eso, es como alguien que está hechizado, como que su mente entra en un embotamiento. Esa es la palabra que estaba buscando. Se embota, como que si estuviera mal en su mente, en sus emociones. Y eso es lo que pasa. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. ¿Qué significa esto? Y lo hace en forma de pregunta, pero ¿qué significa? Que Pablo expuso la crucifixión, la resurrección, la obra de Cristo de una forma tan clara y tan precisa, que él se aseguró de que todos los oyentes tenían claro lo que él estaba hablando. Claro, lo tenían en su corazón. Es más, yo te puedo decir que a lo mejor cuando el apóstol Pablo se fue de Galacia, él estaba pensando: wow, qué hermoso hizo el Señor la obra ahí, y veo cómo cayó el evangelio en ellos, y seguramente se fue agradecido al respecto. Bueno, entonces aquí entra la parte donde él empieza a hablar de una forma más profunda, más fuerte, más directa, más frontal. Dice: solo esto quiero que me digan: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta sumamente importante. ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley? O sea, recibiste el Espíritu, Gálatas, porque guardaste el sábado, porque te circuncidaste. Recibiste al Espíritu porque viniste a hacer esto, porque obedeciste los mandamientos, o porque dijiste: sí, lo quiero, y pum, cayó el Espíritu Santo y se hizo el relajo ahí en la iglesia. ¿Cómo recibiste al Espíritu Santo? Es lo que el apóstol está diciendo aquí. ¿Fue por tus buenas obras, porque te sentías calificado, porque cumpliste la ley, las obras, los mandamientos, te fijaste en los detalles, fue así como lo recibiste? ¿O fue por el oír con fe? Porque lo que está diciendo aquí fue una obra de fe. Fue algo tan poderoso,
Fue una fe que vino sobre ellos y se derramó el Espíritu Santo ahí. Dice ahí mismo, tan necios son, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y aquí está, aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces, por eso te digo que hay una nota, hay algo en el tono de la voz del apóstol donde está diciendo, o sea, denme una respuesta, díganme, ¿fue por el oír con fe o fue porque hicieron ustedes las cosas muy bien? Y lo interesante de aquí, también lo que estamos hablando y lo que estamos viendo, es que Pablo hace referencia al Espíritu y no al recibir a Cristo. No dice, ¿recibieron a Cristo por el oír con fe? No, dice, recibieron el Espíritu. Habla de esto porque es lo mismo que hace Pablo cuando llega a Éfeso. Si te acuerdas, allá en Hechos 19, cuando llega a esa ciudad, ve a un grupo de hombres de cierta forma pues religiosos que están reunidos, y dice ahí que llega a ese lugar y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron, ni siquiera habíamos oído oír del Espíritu Santo. El versículo 6 de Hechos 19 dice, cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Otra vez se hace el relajo que trae el Espíritu sobre la iglesia en algunas ocasiones. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el énfasis de lo que estamos hablando aquí es de que el espíritu de religiosidad que está apegado a una conciencia de trabajar, de hacer las cosas como si fuéramos huérfanos espirituales, en ese sentido, muchas veces será atacado, ¿sí? O sea, vaya, lo que Dios hace en el corazón, lo que Él quiere emprender en la vida, lo que Él quiere que tú abordes con fe en cuanto a lo que Dios hace sobrenaturalmente, quiere esa parte de nosotros normalmente va a ser atacada. ¿Por qué? Por el movernos de una manera donde podamos decir, es que fue por lo que yo hice y no tanto por lo que hizo el Señor. Y entonces esto es el fundamento de lo que estamos hablando aquí en Gálatas. Y aquí mismo, cuando empieza a hacer esta defensa del Evangelio y de la gracia, ahora nos empieza a hablar un poquito del ministerio del Espíritu. ¿Por qué esto es tan importante? Porque va apegado totalmente al entendimiento de lo que es la paternidad de Dios. Nosotros nunca vamos a poder abrazar la paternidad de Dios en nuestras vidas si no entendemos la obra del Espíritu, si no entendemos que el Espíritu se quiere mover en medio de nosotros. Lo leímos la semana pasada de Romanos. Es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu por el cual podemos clamar a Dios, Abba Padre. Esa es la obra del Espíritu real y verdadera en medio de nosotros que nos permite declarar a nuestro Dios como Padre. En Gálatas, más adelantito, cuando el apóstol Pablo empieza a desarrollar un poquito esto que está diciendo, en el versículo 6 y 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. El versículo 16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como si hubiera muchos, sino dice a tu simiente como de uno que es Cristo. Cuando Pablo está hablando de estos pasajes que habla de la simiente de Abraham, refiriéndose a Cristo, se refiere a Génesis capítulo 12, versículo 3. Es importante que leamos esto en el contexto de Génesis. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dice, y en ti, y ahí es a donde Pablo se refiere, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante en Gálatas capítulo 3 versículos 25 en delante dice, pero al venir la fe ya estamos al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo,
Y a esto no se refiere a un bautismo en agua, obviamente, esto se refiere a una identidad que hemos puesto en nuestro corazón con Jesús. Dice, están revestidos de Cristo. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino varón, no hay varón ni mujer, perdón, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, claramente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. Y por último, en el capítulo 4 de Gálatas, porque esto es algo que se aborda abundantemente ahí, dice, después de hablar todo este argumento en el capítulo 3, que estoy tratando aquí de explicártelo, dice, capítulo 4 de Gálatas, versículo 6, dice, y por cuanto ustedes son hijos, ahí está, ya nos explicó que por la fe somos hijos de Abraham, que somos hijos de Dios, que esto no es una obra de los hombres, es una obra del Espíritu, es algo sobrenatural. Y ahora va a decir, y por cuanto ustedes son hijos de Dios, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Ahora, cuando habla del Espíritu de su Hijo, Espíritu con E mayúscula, también es importante acentuar aquí algo. Aquí puede estar hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Pudiera estar hablando de lo sobrenatural del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Pudiera estar hablando de eso. Pero si tú te fijas, aquí lo que está diciendo, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, está más bien hablando de la identidad de su Hijo. Sí, de la identidad de su Hijo. Porque aquí dice, el cual clama, y esta es la identidad de Cristo, impresa en nuestros corazones, donde dice, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ahí está, como para volver a la religiosidad, como para volver al espíritu huérfano de creer que es por tus obras. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces termina esta sección asegurando que aquel que es hijo camina por el Espíritu, camina por la fe. Y esta clase de cristiano es el que puede clamar, Abba Padre, por el Espíritu. Cuando nosotros, amados, aceptamos nuestra identidad de hijos a través del Espíritu de adopción provisto por Jesús, somos legalmente participantes de la herencia reservada para todos los que hemos nacido de Dios. Esta es una realidad sobre nuestras vidas. Legalmente participamos del patrimonio celestial provisto por Cristo. Pedro de otra forma lo dice allá en su epístola, para que por ellas, o sea, por las promesas de Dios, lleguen ustedes a ser participantes o partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cómo lo hace Dios esto? Por el puro afecto de su voluntad es que Él nos llama hijos, no es porque nosotros nos ganemos algo. Pero aquí es donde entonces tenemos que entrar en algo que es muy importante también captar y entender. Y es lo siguiente: Dios quiere que tú te sientas como un hijo. Amén. Pero cuando nosotros luchamos, cuando nosotros resistimos, mejor dicho, su amor y su herencia, porque no hemos tenido esta revelación, nos perdemos de esa herencia y nos perdemos de ese patrimonio que Él tiene para nosotros. Es lo que pasa, que muchas veces hay gente dentro de las iglesias, seguramente aquí con nosotros también, que han declarado que son hijos. Legalmente podríamos estar hablando y estar diciendo que sí, estamos caminando con el Señor, estamos caminando con Cristo, pero por el estilo de vida que muchos deciden llevar, lo que estamos diciendo realmente es que somos huérfanos. ¿Cómo es esto? Porque al mantenernos atados a nuestro pasado, a nuestros fracasos, a circunstancias, estar atados continuamente con cosas de las cuales Dios lo ha declarado, ha sido legal la declaración de nuestra libertad, nuestra compra, el rescate del secuestro en el que estábamos por objeto del diablo. Cuando Dios viene y nos libera, es importante que tú y yo caminemos, abracemos y busquemos esa realidad y nos dejemos abrazar por el Padre, o sea, que no volvamos a las cosas del pasado.
Pero esto está pegado y esto está directamente relacionado en recibir también esta paternidad de parte de Dios. Dentro de los estudios que se hacen sobre los hijos que se adoptan, se dice, esto se dice por parte de aquellos que son profesionales, los psicólogos, los sociólogos, en cuanto a esta parte de la adopción, dicen que la adopción comienza cuando el padre decide adoptar, ¿sí? Y eso es muy importante. Ojalá hubiera más personas que dijeran yo quiero adoptar y se atrevieran a atravesar todo el camino hasta llegar a adoptar. Eso sería fabuloso. Empieza esa parte y empieza en el corazón de los padres esta situación, pero realmente se completa cuando el hijo dice este es mi papá. Ahí se completa el ciclo de la adopción. La palabra dice que Dios nos ha entregado a nosotros ese espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Y podemos decirlo y podemos hablarlo y podemos de alguna forma ser técnicos en el uso de nuestras palabras para poder decir que Dios es nuestro Padre. Pero es cuando el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón y al mismo tiempo vamos funcionando de esta manera. Sabes que ahora que estuvimos a mi esposa y yo nos tocó viajar a hacer unas semanas, un mes atrás más o menos a la ciudad de Tampico, y nos quedamos con unas personas muy interesantes, una pareja un poquito mayor que nosotros, de nuestra edad, no sé, yo quiero pensar que eran mayor que nosotros, pero tenían 2 hijos que adoptaron y era impresionante verlos, cómo se trataban, impresionante. Y vimos en carne propia cómo el ciclo de adopción empieza con padres que dicen te deseo como hijo, pero se completa con hijos que entienden que ya han sido adoptados y abrazan a sus padres como padres. Sabes que en los cristianos a veces empezamos declarando a Cristo como Señor y Salvador, eso es lo más importante, sí, pero no completamos el ciclo de la paternidad de Dios porque no dejamos que Dios conquiste todo lo que está detrás de nosotros, todo nuestro pasado, todas aquellas cosas que muchas veces estorban, todos aquellos que vienen siendo traumas, situaciones, pecados, abusos que sucedieron sobre tu vida, sobre la vida de cualquiera de nosotros aquí. Pero hasta que no soltemos eso y permitamos que Dios ministre en nuestro corazón y declaremos que Él es nuestro Padre, es que no se completa este ciclo en nuestras vidas. Y aquí es donde se da el problema. Pues el que no tiene la identidad clara como hijo siempre batallará, siempre, con todo lo que provenga de la fe y todo lo que provenga del Espíritu, porque va de la mano. En ese sentido de pertenencia, ese sentido de familia, de hermandad, de generosidad que Dios provee, porque tú lo puedes ver en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. ¿Quién le enseñó a Abraham a caminar por fe? ¿Quién le enseñó a Elías a hacer las obras de la fe? Ellos no leyeron, no tenían a un pastor, no tenían un escrito así. Tenían algunos de ellos, Abraham no, tenían el Pentateuco, los mandamientos, y lo sabían por tradición oral algunos de ellos, porque no eran manuales que se pasaban para que todos tuvieran. Entonces, ¿cómo es que caminaban en el Espíritu? Creyendo por fe, como Dios nos llama a nosotros a caminar, a creer por fe lo que Él está diciendo en nuestras vidas. Ahora, también yo sé que en esta vida que nos toca vivir no es fácil luchar con el rechazo de las personas, con el abandono de padres. No es fácil luchar con el mal ejemplo de padres, con palabras de padres sobre las vidas de muchos que quedaron taladradas en la memoria, en el corazón. Y entonces cuando te dicen que Dios es un padre, pues como que sí, pero de repente está esta mezcla o este mal cableado internamente, donde realmente no podemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque lo relacionamos a nuestra vida. Pero Dios no es así, Él es un Padre diferente, y Él quiere que tú estés dispuesto a vencer el dolor y todo aquello hasta llegar al punto de creerlo como Dios y creerlo como un Padre sobre tu vida. Es muy común que cristianos reciban a Cristo y su sacrificio en la cruz para salvación,
pero luchen con el amor de Dios y la aceptación del Padre. Y esto llega a ser muy común. Y eso es precisamente lo que pasa con la iglesia de los Gálatas. Ellos empiezan bien, empiezan en la fe, empiezan a caminar en la gracia, en el Espíritu, pero de repente vienen todos estos religiosos y les dicen: no, así no se puede, tienes que hacerlo por tus fuerzas. Y eso es el espíritu de orfandad, ¿sí? El que nos desconecta de Dios. Cuando se es una persona hijo de religión, o sea, ser religioso en su identidad, su herencia y sus propósitos serán desvirtuados. Pero Jesús viene y afirma eso en nuestros corazones. Por eso cuando Él nos enseña a orar y cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, lo primero que dice Jesús es: Padre nuestro. Pues el uso de este término en nuestras vidas constantemente va a revelar nuestro propósito, nuestro destino, nuestra identidad y nuestra herencia. O sea, nos mete al espíritu de adopción. Pero si no lo aprendemos eso en nuestro corazón, toda la vida vamos a estar, como lo he dicho anteriormente, simplemente rasguñando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas sin realmente abrazarlas, desearlas, quererlas. Jesús ora también sobre sus discípulos en Juan 17 y les dice en el versículo 25, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sabes que haciendo un conteo de las veces que Jesús usa la palabra Padre en los evangelios, o que sale de su boca esta terminología, son 235 veces? Imagínate la importancia que tiene para el Señor el hecho de que tú entiendas que Él es el Padre. Por eso le llamaron blasfemo, porque para los judíos era imposible que un ser humano le llamara a Dios Padre. Esa relación no existía. Existía como el Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios del universo, Jehová de los ejércitos, y todos estos conceptos que ellos tenían en su mente, en su corazón, pero no entendían que Dios era un Padre también. Y Jesús lo viene a traer sobre nosotros. Aquí, y esta es una de las preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer: ¿qué voz vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar la voz del Espíritu? Romanos dice: los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Vamos a escuchar la voz del Espíritu o vamos a escuchar la voz de la carne que nos dice que no somos hijos? ¿O vamos a escuchar la voz del rechazo que viene y nos dice: no, es que tú fuiste rechazado y mira cómo te tratan tus padres y mira la relación que tuviste y la relación y lo que te pasó? ¿Vas a escuchar esa voz o vas a escuchar la obra de Cristo? Y en ese sentido, ahorita te decía, alguien que pone un ejemplo también fuerte en cuanto a esto es Jacob. Cuando Jacob es profetizado a su mamá, a la mamá a la esposa de Isaac, Rebeca, ella recibe una palabra y Dios le dice: el mayor servirá al menor. Esto es interesante. El mayor servirá al menor. Desde antes de nacer ya estaba dicho que Jacob era quien iba a recibir la bendición. Sin embargo, su relación con su padre como que no fue muy buena, aunque Isaac fue un muy buen hijo en cuanto a Abraham, pero a lo mejor no fue muy buen padre para Jacob. Y ahí entonces nosotros vemos a un Jacob en sus primeros años de vida batallando mucho para recibir esta paternidad y batallando mucho para moverse de una forma, no sé, hasta un poco carnal, podríamos decir. ¿Por qué? Porque siempre intentó ser alguien, porque no sabía lo que Dios decía acerca de él. Vemos en Jacob que intentó llenar un vacío interno muchas veces en su alma, a tal grado que fingió para lograr la aprobación de su padre y para llenar a lo mejor ese rechazo interno. En ese caso, ¿qué sucedió? Va y de una forma carnal se roba con mentiras la bendición de su padre, porque estaba insatisfecho con quién era y anhelaba lo que tenía su hermano
a lo mejor desconociendo o queriendo apresurar el tiempo de Dios sobre su vida, cuando su mamá le recordaba: el mayor va a servir al menor, pero se adelantó, rompió el proceso y va y lo hace de una manera que después tiene que huir de su casa. Y es que sabes que sí, hay mucha gente en el cristianismo hoy en día, mucha gente. Los hijos de la religión muchas veces son definidos por el mundo y nunca se sienten plenos. No se sienten plenos en Cristo, no se sienten plenos en lo que el Señor ha hablado. No tienen una identidad de hijos y entonces están esperando que el mundo los defina, que la gente les aplauda, que la gente los acepte, porque no han entendido lo que Dios ha hablado sobre ellos. Viven envidiando lo que otros tienen, sí, viendo siempre a los demás. Quieren el ministerio de otros, quieren la unción de otros. Muchos hasta se visten, actúan, hablan como otros, pues sienten que no son suficientes. Entonces, si no sientes que eres suficiente, la única opción es imitar a los demás para ver si los demás te aceptan. Años atrás, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico como director, había una clase que yo le daba a los muchachos. Esa clase se llamaba homilética, es un nombre así medio raro, ¿sí? Pero hablaba de la predicación, de cómo predicar. Y una de las cosas que más me importaba que ellos entendieran es que fueran ellos mismos al momento de compartir la palabra. ¿Por qué? Porque yo les decía: si tú ves muchos predicadores, son unos cuando están abajo, pero son otros cuando están arriba. Sienten que cuando se paran enfrente de la gente tienen que cambiar el tono de su voz, tienen que cambiar la tonalidad, y bajan, y de repente tú dices: me lo cambiaron, ¿quién es? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque sentimos que no somos suficientes. Yo le decía a los muchachos. Por eso le digo: observa bien cuando se sube un predicador y abajo te saluda y hola, ¿cómo estás? Y hable como tú quieras, pero se sube arriba y le cambia la tonalidad. Muchas veces es porque se siente deficiente en su interior, y entonces quiere que los demás lo vean como que mira, wow. Pero esto es importante entenderlo. Todo lo que nosotros hacemos en Cristo tiene que estar basado en esta realidad de que Él nos ha aceptado, de que ya somos hijos, de que no podemos hacer nada para que nos ame más. No podemos hacer nada para que nos sonría más. No podemos hacer nada para que le complazcamos más. Ya todo fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Todo, absolutamente. Muchas veces esas ideas de tener que hacer un performance y que no te vean y que no te conozcan y que no te vean como vulnerable, es porque no nos sentimos suficientes. Pero hay algo poderoso, poderoso, cuando nos paramos delante de quien sea. En mi caso, yo me paro delante de mucha gente. En tu caso, a lo mejor delante de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus compañeros en la secundaria, en la prepa, delante de quien te pares y digas con seguridad: soy hijo de Dios. Y ahí está ahí está el fundamento de tu herencia, el fundamento de tu patrimonio, el fundamento del poder de Dios sobre la vida de una persona. Y esto es lo que Jesús quería que tú y yo pudiéramos entender. Pero Jacob no lo entendía en la primera parte de su vida. A lo mejor, pues aquí la escritura nos dice más adelante que Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob porque era un muchacho más tranquilo, que estaba en las tiendas, no sé, no era así de andar en la casa, y a lo mejor Isaac veía a su hijo mayor y decía: wow, mira qué muchacho. Y no sabemos exactamente dónde se hace la desconexión entre Jacob y su padre Isaac. No sabemos dónde sucede eso, pero
Pero con tal de obtener la bendición del papá, se lleva al hermano entre las patas, violenta la situación, el proceso de Dios en su vida, aunque ya se había profetizado que él iba a gobernar, que la bendición venía sobre él. Algo sucede en su corazón, obviamente influenciado por su mamá, también desesperada en cuanto que viniera eso. Pero termina cayendo él en este engaño y violenta esta situación. Yo te decía, y eso, yo te hablaba ahorita de este ejemplo que te daba de los predicadores de la homilética, porque así sucede. Es muy clara la identidad en cuanto a que Jacob acepta vestirse como su hermano en la idea de su mamá. Y es que sabes que así trabaja el espíritu de orfandad, pensando que por mis esfuerzos logro cosas y recibo bendiciones. Fíjate qué diferente David. Y yo te decía, a veces tiene que ver con los padres, a veces no. Los padres pueden influenciar, los padres pueden influir un poco al respecto, pero no necesariamente es por una mala relación con los padres. Es más bien por proyecto del enemigo que viene sobre la vida de las personas y trae este aspecto. Cuando a David va a pelear con Goliat, le dicen los demás, pues ponte la armadura de Saúl, y se la ponen y se siente incómodo. Y eso que fue un hijo rechazado de su papá. Recuerda que cuando David luego viene Samuel sin saber quién era, nada más la indicación es de los hijos de Isaí, de ahí te vas a proveer de un rey. Y vienen todos y al último el papá se acuerda, tengo uno, está allá, tráiganlo. O sea, ni quien se acordara, ni quien lo pelara en su casa. Pero cuando se va a enfrentar a una situación con el gigante, con este Goliat, un hombre de 3 metros, un guerrero experimentado, le quieren poner la armadura de Saúl y dice, no, me siento incómodo, tengo que tomar de las armas que yo conozco. Y va, y en la sencillez de una onda y unas piedras, va y se enfrenta a un gigante, y sobre todo con la unción que tenía, porque sabía quién era su Dios. Cuando Goliat lo ofende y dice, tú, y le avienta todas esas maldiciones paganas, él dice, pues tú vienes a mí con eso, pero yo vengo en el nombre del Señor. Él sabía quién era su Dios. Y es que así son los hijos, los que tienen identidad de hijos, saben quién es su Dios y enfrentan a sus gigantes de esa forma. Si no lo entendemos, vamos a andar como Jacob, batallando. Lo bueno de Jacob, porque hay que terminar bien con él termina bien esa primera parte en su vida. Más adelante, en Génesis 32:30, y después de hacer todo lo que hace, después de la manera que sale de la casa de Labán, después de todo esto, se topa con el Señor en Peniel. Después de atravesar este vado de Jaboc, dice por ahí la palabra. Y en Génesis 32:30 dice, a ese lugar Jacob le puso el nombre Peniel. Peniel significa rostro de Dios. En otras palabras podríamos decir, vio al Padre, se topó con el Padre en ese lugar. Ya con todos sus hijos, ya llevaba todos sus hijos ahí. Ya era un hombre que había logrado mucho, era rico, era un empresario, pero le faltaba la identidad. Y en ese lugar se topa con el Señor, y ahí dice, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Creemos que ahí lo que él se encuentra es con esta revelación de que Dios está con él. Porque aún en ese lugar y en esa lucha, recuerda que dice la Biblia que con ese varón pelea y le dice, bendíceme, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Fíjate lo que estaba pidiendo, una bendición, pero toda su vida había caminado con la bendición de Dios. ¿Por qué necesitaba tanto esto? Porque lo que necesitaba era que Dios le hablara al corazón y lo reconociera a él como un padre. Yo no sé cuál sea tu situación, cuál sea el estado de tu alma, o qué es de lo que tú estás padeciendo en tu vida y en tu corazón.
Pero lo que sí estoy seguro es que todo creyente en Cristo necesita ser redefinido por la voz del Padre en su corazón, que le impregne a su vida de que es hijo. Y a lo mejor tú no tienes eso en tu vida. Y a lo mejor tú caminas como un hijo de la religión y siempre te estás comparando con otros y te sientes inseguro y ves el ministerio de los demás y dices, en lugar de contar las gratitudes que tienes delante de Dios, más bien vas y ves todo lo que no has logrado, todo lo que no has hecho, porque falta que venga esa seguridad de lo alto sobre tu corazón y tu vida y te diga, eres su hijo. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo quiere revelarlo a tu corazón. Él quiere traerlo sobre tu vida, que tengas este convencimiento interno de que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, te acepte más, te desee más, esté más contento sobre tu vida. Y entonces cuando tú tienes esta identidad, es bien curioso, pero entonces todas las promesas de Dios empiezas a decir, no, es que eso es para mí, eso es para mí, es para mí, y así lo estoy viviendo. Aunque muchas veces en lo que atraviesas en la vida no puedas como materializarlo completamente, sino que entiendas que Dios sí está contigo. Mira, vamos a ponernos de pie, vamos a orar un momento. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Cuando lo hacemos automáticamente, pues, ¿cómo explicarlo? No va a tener un fruto, un impacto. Cuando sabemos quiénes somos y quién es nuestro Dios, va a ser distinto. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y permitas que el Espíritu Santo te ministre? Deja que te ministre un momento. Que sea tu voz, la voz del Espíritu tuyo, diciéndole, Señor, Abba Padre, Abba Padre. Permítete ser ministrado en esta hora y decir, Abba Padre. Señor, yo oro que tú vengas sobre tus hijos en esta noche. Ven sobre tus hijos y sopla tu voz, la voz de tu Espíritu sobre ellos, y se impregne en cada corazón por medio de tu Espíritu con E mayúscula sobre nuestro espíritu con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Yo oro por mujeres desesperadas por agradar a un hombre, y oro por hombres desesperados en busca de una mujer. Oro que tú satisfagas el corazón y que en este lugar puedan haber hombres y mujeres completos, plenos en ti. En el nombre de Jesús. Yo oro por hijos en esta hora, plenos, que no tengan que caminar en rebeldía para tratar de dar gritos de auxilio a padres ausentes. No, Señor, oro por hijos a quienes tú hoy les dices, eres mi hijo y te amo y no tienes que hacer nada más. Te amo, estoy contento en ti, sonrío sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Señor, oro porque sé que muchas veces los problemas, las situaciones, aún lo que este mundo pudiera catalogar como un fracaso, son cosas que taladran la mente y el corazón. Pero oro en el nombre de Jesús para que tú vengas y traigas una palabra profunda que quede en el corazón. Y la palabra que pido en esta hora, Señor, es que somos hijos. Tu paternidad sobre nosotros, tu paternidad sobre nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús, ven, Espíritu Santo.